Bueno, buenas tardes para todos. Les agradecemos que nos sigan acompañando en estas jornadas de actualización de pediatría organizadas por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Estas son las terceras jornadas del año, nos falta una todavía, y en esta oportunidad van a compartir conceptos sobre el tema abordaje del adolescente transgénero en atención primaria. Para esto tenemos la presencia de dos expertas en el tema. Primero va a hablar la doctora Graciela Barín. Ella es pediatra, especialista en pediatría social y adolescente, sexóloga y educadora sexual, con posgrado en sistémica y familia y en psiconeuroinmunoendocrinología, conferista y tallerista en talleres internacionales en esta temática. Después nos va a acompañar la doctora Aurora González. Ella es pediatra con formación en adolescentes, integrante del espacio adolescente de Humautone y de ACE de Montevideo, de Maldonado, e integrante del Comité de Adolescentes de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bueno, las escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad de Pediatría la oportunidad que le da nuestro comité de poder hablar de esta temática, que es una temática actual, muy valiosa, pero también muy humana. Y bueno, voy a comenzar entonces recordando lo que es la salud sexual. La salud sexual, la OMS la define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social, que está relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, ni de disfunción o de discapacidad. Para que esta salud sexual se manifieste, se mantenga, se logre, necesitamos que los derechos sexuales de todas las personas sean respetados, sean protegidos y sean ejercidos a plenitud. Por eso, la OMS, en 1987, define a la salud sexual como un derecho humano básico. Y Mays, Bannerman y Barton nos hablan que las condiciones para vivir una sexualidad sana tienen que ser una actitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, para regularla de conformidad con una ética personal y social. No deben existir ni temores, ni creencias infundadas, ni sentimientos de vergüenza o de culpa, porque esto interfiere los contactos, las comunicaciones, las relaciones sexuales y la respuesta sexual de las personas. Y recordemos que los temores y las creencias nos acompañan desde que somos pequeños y pequeñas. Y por supuesto, tampoco deberían existir trastornos orgánicos o enfermedades que puedan entorpecer la actividad sexual y reproductiva. Una vez que dijimos esto, vamos a utilizar este recurso, que es la galleta de jengibre. Es un recurso que Sam Killerman lo hizo popular, que ha cambiado y que está cambiando, porque digo, en estos temas van a ver ustedes que no son temas rígidos, estáticos, sino que uno va aprendiendo, conociendo los sentires de las personas. Y vamos a utilizar este recurso para, en primer momento, entender los conceptos que se manejan cuando uno habla de la identidad sexual de una persona. Hay conceptos como, por ejemplo, que lo componen esta identidad sexual, que es el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Comencemos por el sexo biológico, ese sexo que nos asignan cuando nacemos y que está determinado por los genitales que presentamos, de mujer o de varón, o a veces pueden existir genitales ambiguos, y es lo que llamamos intersexo. Ese sexo biológico no necesariamente nos va a determinar. Compone el género, sí, pero las características biológicas con las que nacemos no necesariamente definen lo que seremos al crecer. A medida que vamos creciendo, se instala el otro concepto importante que tenemos que aclarar, del que vamos a hablar, que es la identidad de género. Esa identidad de género que tiene que ver con lo que sentimos, por eso que la representamos ahí en la figura en el cerebro, esa identidad de género que tiene que ver con la percepción subjetiva que tenemos de pertenecer a un sexo o al otro, ya se forman los primeros años de vida. A los 3 o 4 años, ustedes le preguntan a un niño o una niña,
cómo se siente, y ellos pueden, si hay posibilidad de expresarlo, si el medio en el que está les da, los habilita, van a decir. Van a decir, por ejemplo, que no quieren llamarse como se llaman. Por ejemplo, alguien que se llama Mario dice que no quiere llamarse Mario, que quiere llamarse Carla, por ejemplo, y viceversa. Esta identidad de género es lo que nos define como mujer o como varón, pero también tenemos que dejar en claro que hay todo un espectro de identidades de géneros, porque no es exactamente, las personas no exactamente se definen como una cosa o la otra. Hay quienes se definen, y seguramente ustedes habrán sentido hablar de los grupos queer. Bueno, los grupos queer integran personas que, por ejemplo, son bigénero, o sea que determinados momentos de su vida pueden sentirse de un género y después de otro, cambiarlo inclusive dentro de la misma semana. Por ejemplo, nosotros conocimos una persona en México que durante la semana era mujer y después en el fin de semana era varón. Digo, para darles un ejemplo, ¿no? Pero también acá entran los de género fluido, que van que pueden ser de un género u otro y van como transitando, aquellos o aquellas que se sienten agénero, o sea que no se siente totalmente perteneciente a ningún género, o sea que, como dijimos al principio, hay un gran espectro de identidades de género. Una vez que definimos la identidad de género, bueno, y también esta identidad de género puede cambiar en la vida, a lo largo de la vida. Nos encontramos con lo que aquí definimos, lo que aquí se ve como la silueta de la galleta de jengibre, esta infografía, como dije, este recurso que es bastante amigable y que nos permite poder ver esto, ¿verdad? Ver qué pasa, qué sucede con nuestra identidad sexual, todos los elementos que entran en juego. Está la expresión de género. La expresión de género tiene que ver cómo me presento, cómo yo presento el género a los demás, a la sociedad, cómo me visto, cómo me relaciono, cómo interactúo. Esa es la expresión de género. Y la expresión de género muchas veces puede ser, como ustedes ven acá a la derecha, puede definirnos, o podemos ser más o menos femeninas, más o menos masculinos, y, o sea, un varón puede tener conductas femeninas y no dejar de ser por eso varón. Por lo tanto, la expresión de género no tiene que ver con la identidad de género. Y están aquellos que, o sea, no están tanto en uno como en otro, que son los andróginos, que pueden comportarse de una manera o de otra. Y también acá podríamos poner a los asexuales, que son personas que uno los ve y realmente, o agénero también se les dice, que no tienen un comportamiento que uno pueda tener claro qué es. Hay gente que dice, no sé qué es. Bueno, son personas que, sobre todo se ve mucho en la adolescencia esto, ¿verdad? Que es en el momento en que aparece la rebeldía y aparece ese contrarrestar todas las, y poner en tela de juicio todos los elementos que nos quieren, que el sistema nos quiere poner. Sobre todo el sistema familiar, el sistema donde estudiamos. Y por último, en esta galleta de jengibre pusimos a la orientación sexual que está en el corazón, porque efectivamente la orientación sexual es aquello que me relaciona, que me significa o que me atrae afectivamente, sexualmente o físicamente. A veces lo físico y lo afectivo están unidos, a veces no tienen por qué. Entonces, digo, acá estaría la orientación sexual y aquí estarían los que se consideran heterosexuales, los que se consideran homosexuales, los que pueden ser bisexuales. A veces la atracción no tiene por qué ser una atracción física, puede ser una atracción por la inteligencia de la persona y ahí aparecen los sapisexuales y podemos tener una gran variedad y un espectro muy variado de clasificaciones de cómo la orientación sexual se puede definir. Por lo tanto, lo que queremos decir con esto que acabamos de ver es que somos complejos, que somos diversos y diversas y que efectivamente una cosa no condice con la otra en el sentido de que no tiene por qué interceder o interferir, mejor dicho,
el sexo biológico con la expresión de género, ni con la identidad de género, ni con la orientación sexual. Algo muy importante que, si ustedes miran de nuevo bueno, vamos a pasar la anterior. Ven que ahí dice trans y cis. Bueno, acá explicamos lo que es trans y cis. Cuando las personas que su identidad de género, que lo tienen en su cerebro, en su cabeza, coincide con su sexo biológico, decimos que son género cis o cisgénero. Cuando no coincide la genitalidad con lo que siente, decimos que son transgénero. Y ahí tenemos trans masculinos y trans femeninos. Y están aquellos, como dijimos, que pueden ser de género fluido, no binario, o sea, que no se identifican específicamente como hombre o como mujer. Entonces, tenemos que hablar de sexualidades. Y la palabra sexualidades implica o incluye todo lo que es las posibilidades de expresión de la sexualidad, y todas tienen la misma jerarquía. Unas no son mejores que otras. Las sexualidades atraviesan los dos sexos, las personas transexuales, a las personas intersexuales, a las diferentes orientaciones del deseo, a las distintas etapas de la vida y todas las formas que podemos eróticamente expresarnos mujeres y varones en general, las personas en general. Al decir de la OMS, en esta interacción de múltiples factores psicológicos, biológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales, entran en juego en todo lo que es nuestra sexualidad. En el terreno de la sexualidad nosotros no hablamos de normal o anormal, hablamos de lo peculiar, porque tenemos, como dijimos hasta ahora, diversas maneras de vivir y de expresar la sexualidad. Vamos a dar unas palabras sobre los prejuicios. ¿Por qué utilizamos y por qué vamos a hablar de los prejuicios? Porque los prejuicios, que son falsas ideas que tenemos por adelantado y sin conocer sobre ciertas personas, por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo, nosotros la expresamos de muchas maneras, a través de bromas, de chistes, de insultos, y a veces a través de agresiones físicas o psicológicas. Estos prejuicios son aprendidos por todos nosotras y nosotros durante toda la vida, desde que nacemos hasta en el transcurso de la escuela, del liceo, en la sociedad en la que vivimos, en la familia en la que vivimos. Y como aprendizaje que es, cuesta mucho a veces darnos cuenta que lo tenemos, porque está internalizado en nosotros, está matrizado en nosotros, al decir de Pichon-Rivière. Es como una matriz de aprendizaje, que si no somos conscientes y no trabajamos sobre ello, no nos damos cuenta que los tenemos. Por ejemplo, a nivel del personal de salud, la presunción universal de heterosexualidad es algo que lo tenemos casi todos y todas, hasta que no nos damos cuenta. No preguntamos, ¿tenés pareja? Preguntamos, ¿tenés novia? ¿Tenés novio? Y ahí ya estamos la presunción de la heterosexualidad. Cuando se da un método anticonceptivo a una mujer, no le preguntamos si ella tiene pareja heterosexual u homosexual. Y de repente damos por hecho que tiene que consumir un anticonceptivo oral, por ejemplo, y la pareja de ella es una pareja homosexual. Entonces, no tendríamos por qué indicarlo. Todos esos son casos de presunción de heterosexualidad, que eso daña a la persona con la cual estamos estableciendo el contacto. Entonces, porque nos educamos, como dije hace un rato, y nos socializamos en esta idea de la heterosexualidad. Y tenemos la heteronormatividad internalizada. ¿Cuál es el destino de estos prejuicios? Bueno, el destino de estos prejuicios puede ser varios. Algunos, que nos damos cuenta que los tenemos, podemos trabajar sobre ellos y eliminarlos, porque nos damos cuenta que hacemos sufrir a las otras personas con las cuales interactuamos. Y también sufrimos nosotros, por supuesto. Otras personas los mantienen porque consideran que eso es así, y así nacimos, y somos hombre y mujer, y la variedad, a mí que no me vengan con cuentos. Bueno, son posturas de la vida. Pero hay otras personas que estos prejuicios se vuelven fobias. Y aquí es donde está el daño que podemos ocasionar en la sociedad y en esos chicos o chicas que no encajan en ese libreto, como digo yo, que nos da la vida, porque cuando nacemos, como que nuestra familia tiene un libreto para nosotros, ¿verdad? Un libreto que tenemos que representar. Nuestros papás y nuestras mamás se hace la idea de qué nena o qué varón
tienen y cómo quieren que sea. Y ese libreto nos acompaña y muchas veces no encajamos en ese libreto y no tenemos la suficiente valentía o la oportunidad de decir yo no soy así, yo siento de otra manera. Entonces, cuando esos prejuicios se vuelven fóbicos, la fobia es un miedo irracional, es una repulsión, es un odio sin límites. Y tienen una parte importante, sí, de disturbio psicológico de quien la padece, pero otra parte importante es la intolerancia ideológica de esa o esas personas. Y esas fobias son los que pueden, por ejemplo, la homofobia, la transfobia, la LGTB-fobia, son las que pueden ocasionar estos efectos. De la homo-lesbo-transfobia, que son cuadros depresivos, estrés postraumático, ansiedad, bajo rendimiento intelectual, puede afectar la autoestima, puede producir trastornos del sueño, puede ocasionar intentos de autoeliminación o también puede llevar al suicidio. El problema son las fobias, no las sexualidades de las personas. Por eso queríamos dejarlo bien en claro esto. Y acá, nuestro reto, nuestra propuesta en el día de hoy, de poder conversar con ustedes sobre estas miradas, sobre esto que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con nuestras sexualidades, es poder educar para la diversidad y para el respeto. Si los prejuicios es algo que aprendemos, como vimos recién, bueno, podemos desaprenderlos. Podemos aprender a no ser prejuiciosos o prejuiciosas y podemos enseñar a las personas a eliminar creencias distorsionadas con respecto a las personas LGTBI+. Ayudar a desterrar la presunción universal de la heterosexualidad, que eso ya muchos colegas lo están haciendo. Ese cuidar cómo llamamos a la paciente, cómo llamamos a los chicos, a las chicas, y cómo nos encontramos con ellas sin esa presunción de heteronormatividad o heterosexualidad. Y empezar a hablar también de nosotros y nosotras como diversos y diversas, porque todos estamos incluidos en la diversidad. La realidad es que toda persona homosexual, transexual o heterosexual puede tener comportamientos más masculinos o más femeninos que otros. Lo cierto es que algunas personas transexuales ejercen el comercio sexual, pero esto muchas veces es por la falta de oportunidades de tener trabajo o también por la discriminación de las que son objeto, al igual que cualquier ser humano que desempeña ese oficio. Ninguna orientación sexual o identidad de género se contagia, ni tampoco se influencia. Toda persona puede desempeñarse en cualquier oficio o profesión. Heterosexuales, homosexuales, transexuales, tienen la misma capacidad que el resto de las personas. Por eso acá vemos que tenemos que trabajar por el respeto, por la tolerancia y por la responsabilidad de nuestras conductas y nuestro accionar. Como reflexión, dejarles que debemos intentar desconstruir ese modelo médico hegemónico, autoritario y verticalista que nos han enseñado, que hemos heredado de nuestra facultad, o quizás, yo sé que la facultad ahora está cuestionándose todo este modelo, pero muchos de nosotros fuimos formados en ese modelo, para permitir a quien consulta la posibilidad de gestionar su propio cuerpo. Y acá hay una cita de David Le Breton. David Le Breton es un sociólogo y antropólogo francés que escribió más de 20 libros sobre la construcción del cuerpo social y cultural, que él llama, y él nos dice que el cuerpo ya no es lo que crea la identidad, sino que es la identidad la que busca un cuerpo acorde a sí mismo, a sí misma. Le dejamos la bibliografía y le dejamos también estas dos, vienen a ser cortometrajes, como para poder trabajar estos temas, poder escucharlo, poder ver, son testimonios de madres y de niños transexuales y todo lo que tuvieron que pasar. Desde ya les agradezco y les digo que el objetivo de poder presentar esto es para crear un marco inclusivo, un recurso inclusivo en el que todos y todas nosotros nos podamos ver reflejados. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, luego de la excelente exposición de la doctora Barín, yo voy a transmitir nuestra experiencia en el equipo de atención a adolescentes.
en la atención primaria que hacemos en el Sanatorio Mautone, con una breve reseña que comenzamos en el año 2018, dada la demanda, tuvimos las primeras consultas de adolescentes con variabilidad de género y ya teníamos nuestro equipo formado en el espacio adolescente y un equipo de atención integral de adolescentes. Entonces integramos al equipo a una endocrinóloga pediátrica y en la transición, digamos, de salud mental psiquiatra vimos la necesidad de la psiquiatra de adultos también. Bueno, hicimos este año un protocolo que es lo que vamos a transmitir. La atención a niños, niñas y adolescentes con variabilidad de género debe basarse en una perspectiva de derechos y diversidad sexual, identificando las necesidades y dificultades de este grupo de personas. El abordaje será escalonado, médico, psicológico y social. Iniciamos la atención nosotros en el espacio adolescente con la derivación, según requerimiento, a el equipo de salud mental, psiquiatra, endocrinólogo, ginecólogo de adolescentes, psicólogo, y también tenemos una policlínica de psicosocial, el cual ya estaba en la institución, digamos, y utilizamos los recursos que ya estaban. Era inicialmente una policlínica psicosocial de FAM, fortalecimiento de autoestima de la mujer, y ahora la utilizamos nosotros también para orientación y apoyo a las familias de estos adolescentes. El abordaje es asegurando la identificación del usuario según el nombre social en la historia clínica. Nosotros tenemos una dificultad que nuestra historia clínica no es nuestra, es la historia clínica Mauricio del Hospital Italiano, entonces todavía no hemos logrado poner en la historia clínica el nombre social, pero lo resolvimos abriendo la puerta y llamando a todos los adolescentes por su apellido. Nos pasó que un adolescente al inicio consultó en la emergencia por un dolor lumbar y lo llamaron por tu nombre de nacimiento, digamos, y no consultó. Se quedó sentado y se fue. En esa semana volvió a consultar y era tanto el dolor que obviamente entró a la consulta. Eso refleja la importancia de buscar recursos, ¿verdad? Bueno, en el abordaje en el espacio adolescente identificamos factores de riesgo y de protección, factores de riesgo individuales, familiares, socioculturales. También asesoramos, según necesidad, por supuesto, sobre derechos y aspectos legales al adolescente y su familia y a los contextos en que está inserto el adolescente, la salud, la educación, la comunidad. Por ejemplo, uno sería el cambio de nombre registral. En el Uruguay sabemos que hasta los 18 años solo el adolescente no puede hacer el cambio de nombre registral, tiene que tener un adulto, o su padre o su madre, ambos o uno, que firme, y si no, luego de los 18 años sí lo puede hacer solo. Lo que no sí lo puede hacer, pero con un abogado, pero sabemos ¿verdad?, lo engorroso que es para los adolescentes solos ir a un abogado y poder. Y dentro de los contextos también nosotros hacemos charlas dentro de nuestro sanatorio y hemos hecho alguna actuación a nivel de educación. Bueno, el abordaje en salud mental y social se brinda un acompañamiento psicológico transversal, asegurando un seguimiento del adolescente por el equipo de salud mental durante el tiempo que requiera individualmente cada adolescente. Esto es algo que nos llevó justamente a hacer este protocolo y presentarlo a nuestra dirección técnica por las dificultades que nosotros vimos con respecto al tiempo que requiere, porque sabemos que la prestación de salud mental en el FONASA se deriva en modo 1, modo 2, modo 3, que eso es un tiempo limitado de intervenciones, y este adolescente, esto no es una patología, por lo tanto, requiere una demanda, y nos pasaba, por ejemplo, que estaba limitado en ese número y se necesitaba más actuación o intervenciones. Entonces, lo presentamos en nuestra dirección técnica, eso fue un gran avance que hicimos, que se utilizan tickets diferenciados para estos adolescentes. Entonces, pueden en toda su vida tener el seguimiento psicológico. Y fundamental la continuidad de la atención con consultas pautadas, porque además de ser a demanda, también debemos pautar las consultas con salud mental. Una vez derivado el equipo de salud mental, se harán entrevistas evaluatorias y psicoeducativas orientadas al usuario y a su familia. Se hará una historia clínica detallada, longitudinal, abarcando
el desarrollo, la socialización, la dinámica familiar y las vivencias y situaciones vitales estresantes para el adolescente y su familia. Obviamente que el adolescente, el apoyo a la familia del adolescente es fundamental porque no solo el adolescente está pasando por este proceso, sino su familia, obviamente que está pasando por el mismo proceso. El adolescente en cierto momento le dijo a sus padres que no se sentía como lo veían o como había nacido. Buscar la presencia o no de disforia de género, sabiendo que la disforia de género fluctúa en un umbral clínico por encima o por debajo de ese umbral y no porque tiene que continuar el resto de su vida independientemente de las intervenciones que se realicen, ¿verdad? Y también sabemos la prevalencia de trastornos mentales en esta población, de ansiedad y depresión, como había dicho Graciela, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Intentos de autoeliminación, suicidio. Bueno, con respecto al tratamiento médico-farmacológico, sabemos que existen intervenciones reversibles, parcialmente reversibles e irreversibles, que sería la cirugía, que no se plantea, ¿verdad? Se pueden utilizar análogos de la GnRH, de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que suprimen la producción de estrógenos de los ovarios y testosterona testicular. Los progestágenos, que se usa la medroxiprogesterona, que disminuyen los efectos de los andrógenos, y los anticonceptivos orales continuos, que suprimen la menstruación. Con respecto a las parcialmente reversibles, está la terapia hormonal masculinizante o feminizante. Cabe aclarar que es muy importante que en los adolescentes no se inicia terapia hormonal una vez culminado, finalizada la pubertad y su crecimiento. ¿A quién se realiza tratamiento médico-farmacológico? Adolescentes con disforia de género intensa, en donde el desarrollo social, intelectual y psicológico se ve afectado. Indicado por el médico endocrinólogo, en conjunto con el resto del equipo tratante, previo a la firma del consentimiento informado. El consentimiento informado se puede sacar a la página web del Ministerio, consentimiento informado de hormonización en mujeres trans, consentimiento informado en varones trans, y ahí ya está detallado y se lee en conjunto, no es un simple mero trámite, obviamente, que se lleva a la casa y lo firma el adolescente, no. Se ve en conjunto con el médico, se lee, se explica y allí están las contraindicaciones, los efectos secundarios, los adversos, los esperados, los tiempos. Y hay un ítem al final de cada uno de los consentimientos que solo se marca si corresponde, que es para adolescentes, donde se evalúa la autonomía progresiva. Nosotros en nuestro equipo tenemos ahora en seguimiento 8, ahora ya tenemos 2 más, pero los que venimos trabajando son 8, entre 12 y 18 años, y solo tenemos un adolescente de 17 años hormonizado con firma del adolescente y su mamá. El tratamiento médico farmacológico obviamente que será individualizado y evaluado en conjunto con el adolescente y su familia. Valoración inicial con anamnesis, examen físico y paraclínica. Se explicarán las contraindicaciones para el tratamiento, las patologías asociadas y los desórdenes específicos del desarrollo sexual que impidan realizarlo. Se informará sobre efectos colaterales y adversos y se hará un seguimiento clínico y paraclínico acorde con el tratamiento elegido que ya está pautado. Nosotros tenemos la guía de atención para profesionales de la salud del Ministerio y también la guía de hormonización para personas trans, ¿verdad? Les pensaba mostrar los efectos y tiempos esperados de las hormonas masculinizantes y feminizantes. Más o menos aparecen entre los 3 y 6 meses en promedio y los efectos serían aumento de la oleosidad de la piel y acné para las masculinizantes, crecimiento del vello facial y corporal, la alopecia androgénica, que bueno, más adelante, aumento de la masa muscular y fuerzas, la redistribución de la grasa corporal, el cese de las menstruaciones que aparecen entre los 2 y 6 meses, aumento del clítoris, también explicarle que pueden sentir dolor, atrofia vaginal y profundización de la voz. Para las hormonas feminizantes, los efectos y tiempos esperados también, entre 3 y 6 meses en promedio, la redistribución de la grasa corporal, la disminución de la masa muscular y fuerza, la suavización de la piel y disminución de la oleosidad, disminución de la libido, todo esto hay que explicarlo bien, disminución de las erecciones, disfunción sexual, crecimiento mamario, disminución del volumen testicular, disminución de la producción de esperma. En esto es importante
aunque sean adolescentes, siempre hablar sobre la fertilidad y la posibilidad después de ser madre y padre, la preservación de gametos, que en realidad en la ley no está contemplada, y bueno, está la criopreservación, por ejemplo, que tiene un costo más o menos que estuve averiguando entre $6.000 y $8.000, pero hay que informárselos y ver, no, digamos, prejuzgar de que no lo puede hacer, saber que existe y bueno, se resolverá. Sí está en la ley, por ejemplo, la preservación de tejido ovárico, pero solo en mujeres con cáncer. Eso sí está en la ley, que es criopreservación. Después seguimos la disminución del crecimiento del vello, calvicie de patrón masculino y cambios de la voz, que en el tratamiento feminizante también es importante decirles que no hay cambios, porque la laringe ya está madura, ya es adulta. Pero sí existen ya técnicos, fonoaudiólogos, que se especializaron en el entrenamiento de la voz en las personas trans. Nuestra función entonces es acompañar al niño, niña y adolescente en el proceso de toma de decisiones, garantizando el ejercicio del derecho a elegir su desarrollo personal, integrando el apoyo a sus familias y su entorno, brindándoles una atención integral por un equipo multidisciplinario. También sabemos que existen excelentes resultados, óptimos resultados cuando se afianza la identidad de género de ese adolescente con el apoyo de su familia y obviamente que una atención adecuada del equipo, ¿no?, de salud mental y médico adecuado, de calidad. Muchas gracias. No, las dos. ¿Cuál es o cómo se define trans hombre y trans mujer? Esa es una pregunta que nos han hecho, ¿cómo se definen trans hombre y trans mujer? Se las leo porque me dicen que ustedes no tienen acceso a las preguntas. Ah, ¿sí tienen? Bueno. Bueno, la definición trans hombre o trans varón es aquella persona que transita desde su sexo biológico a su sexo sentido. O sea, una mujer que se siente varón. Ese sería un transgénero varón. Y un transgénero mujer es la inversa. Es un varón que se siente mujer y que transita o sea que a donde quiere estar, cómo se siente, es mujer. Entonces el varón se dice mujer trans. Biológicamente nació varón, pero su sentimiento, su género asumido es de mujer. No sé si quedó claro esto. ¿A qué edad podría decirse que está definida la orientación sexual? La otra creo que podría ser para vos. Bueno, yo voy a contestar la primera, que dice a qué edad podría decirse que está definida la orientación sexual. En realidad, definición de orientación sexual, yo les dije que la sexualidad está durante toda la vida y nosotros podemos cambiar en la vida la orientación sexual. Pero la definición de la orientación sexual, en algunas personas ya de pequeños se sienten atraídos por el mismo sexo o por el sexo contrario. Sobre todo nos pasa ahora que está tan erotizado todo lo que es la televisión, los medios de comunicación, el acceso que tienen los chicos y las chicas. Entonces no hay una edad específica para la orientación sexual. Sí para la identidad de género, que sabemos que en los primeros años de vida está. Pero la orientación sexual, antes se decía que era una opción. En realidad no es una opción, es un sentimiento. Y ese sentimiento puede cambiar en la vida. Hay personas que han sido heterosexuales toda su vida y llegan a una etapa de su vejez donde, o por viudez o por X motivo, quedan solas. Por ejemplo, mujeres, pensemos, ¿no? O varones también. Y encuentran a una persona de su mismo sexo con quien establecen lazos que después ahí nace un afecto, un encuentro, y bueno, y esa persona fue heterosexual hasta determinado momento, y luego su comportamiento, su sentir es homosexual.
Con respecto a cuáles son los efectos de la hormonización reversibles, bueno, cuando la terapia hormonal se termina, digamos, se dejan de inhibir los testículos del ovario, obviamente que empiezan a funcionar nuevamente las hormonas biológicas. Hay estudios realizados, por ejemplo, en adultos, no en adolescentes, que hay porcentajes elevados de, por ejemplo, en fertilidad, en que los espermatozoides están funcionando. Hay estudios realizados, que son pocos, pero hay. O sea que sí, se revierten. El tratamiento hormonal está cubierto por la ley trans. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Cómo podemos orientar a padres con hijos preescolares que ya perciben la identidad de género diferente de biológico? Y bueno, nosotros les pusimos al final, hay una película que ustedes pueden ver que es una documental chilena, se llaman Niños rosados, niñas azules, justamente contrario a los colores que asignamos a cada sexo, ¿no? Y ahí se ve cómo lo que han pasado esos papás y esas mamás para defender a lo que sus hijos sienten y además para que en el medio de estudio, en los colegios, se los acepte como tales, ¿no? Lo que nosotros decimos es que lo importante es que el niño pueda expresar lo que siente y ayudarlo a que lo que expresa se pueda cumplir. Por supuesto que teniendo en cuenta de evitar el sufrimiento y que sea el hazme reír de los lugares donde ese chico asiste, ¿verdad? Pero por lo general el acompañamiento a esos padres es seguirlos, decirles que lo importante es que su hijo sea feliz o su hija sea feliz, y es un seguimiento que, como yo les digo, muchas veces ha pasado, y eso ha hecho que las colegas endocrinólogas estén un poco, no estén de acuerdo mucho con hacer determinado grupo de endocrinólogas, ¿verdad? Con hacer la hormonización, porque dice que los chicos después se arrepienten cuando llegan a la etapa de la pubertad. Bueno, sí hay casos que pueden cambiar, pero por supuesto que no se va a hacer hormonización en chicos tan pequeños. Lo que hacemos es un seguimiento. Bueno, quiere ir vestido y quiere que lo llamen de esa manera, lo llamamos de la manera que quieren ser llamados y los vestimos como quieren ser vestidos. Y tenemos que, por supuesto, hablar en los lugares donde los vamos a llevar para saber si son realmente amigables y la pueden contener. Si no, tendremos que buscar un espacio. Vean esa documental que me parece que está muy buena. Respecto a las operaciones genitales, son intervenciones irreversibles que en adolescentes no se hacen. Esto es un proceso, obviamente, ¿no? Es un proceso que inicia cuando el adolescente puede decirlo y continúa el resto de su vida. No se plantean adolescentes. Bueno, no hay más preguntas. Agradecemos entonces a la doctora Graciela Barín y a la doctora Aurora González por estas excelentes exposiciones que han realizado en este tema que es para muchos poco conocido, entre los cuales me incluyo, pero súper importante saber y conocer. Como dijiste, estamos teniendo conductas en nuestra atención diaria y está bueno tenerlo en cuenta. Volvemos en unos minutos a las 13:15 con el doctor Prego, que nos va a hablar de crisis asmática.